40 de la mañana y por supuesto tenemos invitados en piso, pero le voy a dar la bienvenida a ella, a Liliana, para que juntas podamos desarrollar esta nota. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Virginia? Muchas gracias por la invitación nuevamente, y lo que venimos a hacer es a presentar una de las notas que sale hoy Sí, en el diario del Tribuno de Jujuy, y es con el investigador, doctor en Ciencias Sociales, investigador de la Universidad Nacional de Jujuy, también investigador de CONICET, quien presenta una investigación que aún está en desarrollo y es en todo el país con distintos nodos. Son 16 nodos de 16 entre centros de investigación y universidades que están realizando un estudio sobre enfermería en todo el país en el marco de la pandemia. Y esto lo van a continuar haciendo todo el año inclusive, pero ya hay algunos datos preliminares, y esto implica una encuesta. Hasta ahora van 1.400 enfermeras de todo el país y algunas entrevistas también en profundidad. De estos datos preliminares salieron algo muy interesante, digamos, en este sentido. Una buena parte, a ver, decimos con precisión, un 49% de las enfermeras encuestadas, de estas 1.400 de todo el país, son el único sustento de su familia. 39% de ellas han tenido COVID, y otro dato interesante es que el 60% de ellas cobra entre 40 y 60 mil. También en Jujuy tiene otras características el estudio o los resultados preliminares, y para hablar de eso lo tenemos acá al investigador, como decía, del CONICET y de la Universidad Nacional de Jujuy, Marcelo Jerez. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Virginia, Lili? ¿Qué tal? Muy bien, bueno, ya Lili daba la presentación de toda esta investigación que se viene realizando ya desde hace tiempo y con distintos puntos del país, precisamente mancomunadamente. Sí, es un gran proyecto, como bien mencionaba Lili, a nivel nacional, que está financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica e Innovación, bueno, en él se aglutinan cerca de 108 investigadores e investigadoras, y bueno, correspondiente a 16 nodos de gran parte de 16 nodos de gran parte del país, ¿no? Representado por institutos de investigación, universidades nacionales, y bueno, también se trató de que cada nodo incluyese también otros distritos, otros espacios, que a través de redes, de contactos, así por ejemplo el nodo La Plata también cubre Neuquén, por ejemplo, y el nodo Jujuy, a través de estas redes y contactos, también tratamos de cubrir Catamarca, ¿no? Todo esto en relación a los cambios y continuidades en las representaciones, la formación y las prácticas en el sector enfermería durante esta pandemia, ¿no?, que vivimos. Tal cual. Bueno, yo me imagino que en todo este tiempo has podido charlar con muchas enfermeras. Ya decía Lili, han sido mucho tiempo de investigación y de entrevistas también en profundidad, ¿no? En que podés conocer cada una de las realidades. Sobre todo esto que decía Lili, ser el sostén de una familia con un ingreso, con un solo sueldo y de enfermera, digamos que... Sí. El proyecto aún está en desarrollo, pero ya tenemos algunos resultados preliminares, ¿no? Sobre todo, este proyecto se basó en un diseño metodológico basado en encuestas que fueron online a enfermeras de distintos puntos del país, y a entrevistas en profundidad, como bien decías, ya en cada distrito, ¿no? Realizada por cada nodo. Estos se realizaron a través de principalmente las redes sociales, por vía Google Meet, Zoom, WhatsApp, porque la mayoría de ellas se desarrolló, la mayoría de estas entrevistas se desarrolló durante la segunda ola, ¿no? Así que, pero en general durante estas entrevistas se pudo evidenciar un gran interés por parte de las enfermeras, y obviamente también una gran participación, ¿no? Lo que mencionabas recién hace un momento con respecto a algunos resultados preliminares de las encuestas tienen que ver con lo que sucede seguramente
también en nuestro distrito, ¿no? Si bien son resultados preliminares a nivel nacional, sin dudas también tienen que ver con lo que sucede en nuestra provincia con respecto a que gran parte de las enfermeras, más de la mitad de las enfermeras, tienen distintas situaciones, distintas problemáticas que si bien no son nuevas, cobran visibilidad sin dudas en esta realidad sanitaria compleja que vivimos, ¿no? Que tiene que ver con el tema de constituirse en el sustento en el único sustento del hogar, el poco reconocimiento, tal vez, ese sentimiento de poco reconocimiento que sienten principalmente a nivel salarial, es decir, que la poca correspondencia que existe entre la labor desarrollada, sobre todo durante estos meses y este año, ¿no? Ya prácticamente que vivimos de esta emergencia sanitaria, y el salario que perciben, ¿no? Eso también me parece que forma parte de la falta de reconocimiento hacia este sector. Un detalle muy interesante que nos contabas, bueno, para la nota del diario, tenía que ver con la característica de Jujuy respecto de las otras provincias, porque recordemos que el año pasado, al principio de la pandemia, Jujuy tenía como, al principio no tenía casos y luego por un par de meses no tuvo casi significativos casos. ¿Cómo fue esto? Y en este sentido también, ¿qué características diferencian, ¿no? ¿Qué es lo que salió? Sí, además retomando otra vez el tema del diseño metodológico para este proyecto que tuvo que ver con las encuestas y las entrevistas, también otro instrumento utilizado para este proyecto son los artículos periodísticos, ¿no? A nivel nacional y provincial. A través de la técnica del scrapping, que por medio de palabras claves, es un sistema informático, digamos, que se pueden obtener artículos periodísticos digitales. Sí. Esto a través de los artículos periodísticos también es lo que evidencia, además de las entrevistas y las encuestas, esto es lo que mencionás, Lili, ¿no? Con respecto a las diferentes temporalidades de la pandemia en nuestro país. Y este tipo de proyectos a nivel nacional lo que dejan ver también son estas múltiples Argentinas, ¿no? Entre comillas, cuando hablamos con respecto a que no fue lo mismo los primeros meses del 2020 en la ciudad de Buenos Aires que en Catamarca, por ejemplo, que no había prácticamente casos. Bueno, y ustedes me van a ayudar también porque están al día con el tema seguramente lo deben recordar, con los artículos periodísticos, que tiene que ver con que a principios del año pasado en Jujuy la principal problemática, en los primeros meses por lo menos, era el tema del dengue, ¿no? De los contagios del dengue que iban en aumento a medida que iban transcurriendo los meses. Después, obviamente, a medida que pasaba el tiempo, llegando ya hacia mediados de año, teníamos ya el tema central, que era el del pico de contagios, ¿no? En la provincia de Jujuy. Es interesante que también, bueno, los medios fuimos también fuentes de esta investigación, y algo que también surgió de ahí fue que en Jujuy había muchos enfermeros recién recibidos que buscaban insertarse y todavía no tenían su título. Ellos han estado autoconvocándose y pidiendo esto, y han sido escuchados y han sido incorporados a las filas de los enfermeros que estaban justamente atendiendo al sector de COVID. Sí, sin dudas. Los medios de comunicación también son un insumo muy importante para nosotros, sobre todo para ver estas diferentes temporalidades en todo el territorio argentino, ¿no? Cuándo fueron noticia, por ejemplo, el sector de enfermería o el tema de la pandemia en cada uno de los distritos, y de qué forma se reveló esta noticia. Como bien mencionás, en Jujuy, fruto de este trabajo también surge el reclamo de cientos, ¿no? De egresados de las carreras de enfermería que reclamaban su título. Se autoconvocaron,
salieron en distintos medios de comunicación, en los medios escritos, en la televisión. Esto de algún modo aceleró también la llegada de sus títulos y además su inserción dentro del sistema de salud en un contexto, recordemos, el año pasado de una demanda, un crecimiento de la demanda de este sector en el sistema público por distintas razones, ¿no? Ya sea por la licencia de aquellos que conformaban la población de riesgo o por los contagios también que hubo, ¿no? Y bueno, se integraron muchísimos de estos enfermeros y enfermeras en el sector público el año pasado, al igual que también el convenio, que también fue noticia también, el convenio que se realizó entre el Ministerio de Salud y la UNJU, fruto de una larga labor de el Instituto Parteso también, que ya venía llevando desde años atrás, por convertir a la carrera en una carrera universitaria, la carrera de enfermería en una carrera universitaria. Esto sin duda se aceleró el año pasado en este contexto sanitario, ¿no? Y que bueno, que esto llevó a la firma de este convenio y bueno, de que este año se lanzara el primer año de la carrera de enfermería como una carrera universitaria dependiente de la UNJU. Un detalle muy interesante también es la emotividad que expresaban a través de las entrevistas ya en profundidad. Contanos un poquito acerca de qué es lo que comentaban, cómo vivían esta crisis, ¿no? Teniendo que estar en las primeras filas, viendo a los enfermos y a su vez teniendo que cuidar sus hogares, el temor a contagiar. ¿Cómo lo vivían o cómo lo viven todavía? Porque las enfermeras están y continúan trabajando, ¿no? Sí. Digamos que lo que tienen las entrevistas es esta alta carga de emotividad, ¿no? Fruto de que estuvieron el año pasado en la primera línea de batalla, digamos, en donde los sentimientos se cruzan, ¿no? Con el tema de la angustia, sobre todo, el miedo al contagio. Y la incertidumbre del principio, sobre todo, digamos, ¿no? Porque hasta que logramos entender cómo era este virus, cómo era la enfermedad, cómo era transitarlo, si uno, las primeras semanas, los primeros meses era como que nadie sabía nada, nadie quería salir a ningún lado, si salían era como, no entres, y eran unas cuestiones que al paso del tiempo hemos comprendido cómo debemos cuidarnos, cómo se transita la enfermedad, en algunos casos obviamente mucho más con mucho más síntomas, por ejemplo, otros que los pasan más leves, pero bueno, hay de todo y hemos logrado entender dentro de todo en este último tiempo. Exactamente, y en ese transcurso, en ese recorrido de aprendizaje, digamos, sobre todo para empezar a conocer a esta enfermedad, bueno, este sector fue uno de los que, dentro del amplio abanico, ¿no? Del personal de salud, digamos que este sector fue uno de los que más estuvo en contacto con estos pacientes, ¿no? Desde que los recibían hasta derivarlos, hasta seguir el tratamiento en caso de que estén internados. Sí, digamos que los testimonios demuestran todo este recorrido que tuvieron que ver y bueno, el hecho obviamente de haber estado en primera persona vivenciando todo lo que vos mencionabas, ¿no? Todo este tipo de recorrido que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Dado que todavía no hemos pasado todavía esta etapa de pospandemia, digamos. Claro, justo te iba a preguntar, ¿cómo continúa la investigación? Porque nosotros seguimos transitando una pandemia, esto todavía no finalizó, si bien Jujuy está en una meseta, podríamos decir, que hay días que tenemos más casos, otros que no, pero ¿cómo continúa? ¿Esto va a continuar hasta que finalice? ¿Tienen determinado tiempo? No, el proyecto es por un año, hemos comenzado a fines del 2020 y bueno, concluye, digamos, este año. Así que el objetivo de nuestro trabajo es generar esta información, de que toda esta información proveniente de las encuestas, que son más de 1000, como se mencionaba hace un momento, las entrevistas, lo que nos brindan, ¿no? Estas entrevistas en profundidad que estamos llevando,
a cabo. Y bueno, todo el análisis que vamos a hacer de los medios de comunicación sirvan como insumo para futuras políticas públicas, ¿no? que tengan que ver con el sector de enfermería. Aprovecho también para mencionar la gran predisposición que he encontrado dentro del sector de enfermería, las autoridades, los referentes de las distintas instituciones y bueno, las enfermeras, ¿no? que estuvieron en distintos roles durante este año y con las que yo me pude contactar y bueno, que me han brindado una información valiosísima y bueno, quizás he tenido un poco de dificultad en encontrar auxiliares, ¿no? Porque he encontrado a profesionales, a licenciadas en enfermería, pero aún sigo buscando un poco a las auxiliares, así que aprovecho también para si hay algún auxiliar que nos esté mirando. La que convocatoria se contacte entonces con es para que se inscriba, pero porque van a seguir encuestando, ¿nos puede decir el correo que se pueden ¿Cómo te contactan? Sí, mi correo está en el artículo del diario digital, también del impreso. Y bueno, es mjucasal@gmail.com, pero bueno, si lo dije muy rápido, está en la nota en la página digital. del diario El Tribuno. Muy bien. Profe, muchísimas gracias por haberse dado un tiempito